Hola, soy Antonio Rodríguez, soy artesano de hilado. Mi contacto con el hilado fue con 12 años, con doña Valentina, la de Sabinosa, en una visita que hizo a las fiestas del puerto. En la Plaza del Charco se hacían las semanas culturales y allí vi a su nieta hilando. Aquello para mí fue un mundo, era magia, porque de un pelo se sacaba un hilo, y ahí fue el primer contacto que tuve yo con el hilado. Como a los 15 años, a través de una vecina que teníamos de La Esperanza, aprendí lo que es la técnica del hilado y lo he ido desarrollando pues hasta los 58 años que tengo. El proceso de la lana empieza con el esquilado del animal. Seguimos con el lavado de la lana, el secado al sol, que es bastante importante para que se seque bastante la humedad y se pueda manipular bien la fibra. Seguimos con el escarmenado, que se trata de ir sacando las fibras poco a poco para que queden todas en una dirección. Le sigue el cardado, el hilado, el torcido y ya se hace la madeja. Los materiales que se utilizan para el proceso de la lana son bastante rudimentarios, ya que no necesitamos sino prácticamente lo que es las cardas, el uso y la rueca. El tema para conseguir los materiales es un poco más complicado porque ya los carpinteros pues no trabajan al ser una actividad que está un poco en desuso. Aquí tengo varios instrumentos que se utilizan, son bastante antiguos y es una simple espicha que se llama en el hierro y aquí se llama uso, que es un palo que tenga un contrapeso para poder girar y que se tuerza el hilo. Las cardas se llaman cardas porque en su origen se hacían con un tipo de cardos que se iban peinando la lana para que quedara toda la fibra en el mismo sentido, y también se han dejado de fabricar y se utilizan también estos que son los peines para peinar los perros. Los de púa dura es el que se utiliza más para peinar, sobre todo el último proceso de peinado de la lana, para separar la fibra más fina para poder hilar más fino también. El proceso de lavado, esto es lana recién esquilada y está bastante compacta por la lanolina. Entonces se va sacando las mechas, se separa normalmente las partes del animal, la parte del lomo es la que es mejor para hilar porque es más fina y las de los costados pues tienen otras utilidades. Como vemos está llena de porquería del campo, entonces hay que meterla en agua, solo agua, no se utiliza jabón y el agua fría para evitar que la lana se fieltre. Y se va lavando, se va pasando de un recipiente a otro. Y aquí aprovechamos para ir quitando todo la porquería que tenga, que podamos. No se puede frotar porque si no también se fieltraría. Aquí ya hemos pasado el primero, como vemos, el color ya se va aclarando, pasamos al segundo. Y esto se llama chacolear. Y se trata de ir abriendo la fibra de la lana dentro del agua para que suelte toda la porquería y no se compacte demasiado. Como vemos, aquí tenemos los 3 recipientes de agua del haber lavado la lana. Esta sale bastante sucia, esta es más clara. Pues esta más sucia se utilizaba como detergente. La lanolina es uno de los detergentes mejores para blanquear la ropa. Se utilizaba antes para la ropa de trabajo, se ponía en remojo y se lavaba con el agua de lavar la lana. Ahora vamos a coger la lana que habíamos recogido ya de secar y vamos a hacer el proceso de escarmenado. Se trata de coger la fibra e ir sacando los pelos para ayudar a quitar la porquería y que vaya quedando más ahuecada la lana para luego cardarla. Ahora la lana que hemos escarmenado vamos a proceder a cardarla. Se va pasando por los peines y se va dando suave para que no se hagan bolas. Y esto es para
colocar la fibra toda en el mismo sentido. Para dar la vuelta se coloca aquí y se pasa en el otro sentido y se sigue pasando porque hay que hacerlo en varias pasadas. Si queremos la lana más fina, cogeremos la carda pequeña y vamos cepillando a tramos más cortos. Volvemos a pasar otra vez. Y esto también, el poco de porquería que vaya quedando aquí, va cayendo. Así de la carda pequeña vamos tirando y lo sacamos en una mecha. Y ahora vamos a empezar con el proceso de hilado. Montamos la lana en la rueca, la que tenemos ya cardada. Vamos enrollando, abrimos la rueca, la ponemos dentro. Yo suelo atarla aquí con un trozo de la misma lana que tengo hilada para que quede un poco más sujeta y no se vaya abriendo. Esto es la rueca, el uso, y ahora se trata de hacer girar el uso para que tuerza la fibra. Y vamos sacando fibra de la rueca. El grosor del hilo lo da la cantidad de hilo que tires de él. Por ejemplo, así, si yo tiro aquí, lo voy sacando muy fino. Pero si voy dándole más, voy dejando más cantidad de fibra, el hilo saldrá más grueso. Si en un momento dado se te va, por ejemplo, más cantidad de hilo y te sale un defecto en el hilo como este de aquí, se puede corregir porque volvemos a abrir la fibra y vamos tirando y acomodamos la cantidad de fibra que necesitemos. El siguiente proceso es el torcido del hilo. Para eso se usan 2 cabos como mínimo, se pueden usar 3 o 4, depende del grosor que queramos con el hilo, pero normalmente son 2. Entonces esto se hacía en las cumbreras de los tejados, en los palos que cruzaban por arriba, se pasaba por ahí porque había un tramo mucho más largo para el torcido del hilo. En este caso nos vamos a aprovechar de la buena fe del naranjo para torcer. Se toman los 2 cabos, se atan en el torcedor, se pasan en una altura alta y se tuerce en sentido contrario a lo que hilamos. Normalmente se hila en sentido al reloj y para torcer se tuerce en sentido contrario al reloj. Como ven, ya va apareciendo el torcido del hilo y lo vamos enrollando en el torcedor. Vamos dándole más tramo. Volvemos a sujetar y volvemos a torcer
en sentido contrario al reloj. Bueno, sacamos el hilo que tenemos torcido del torcedor y esto se llama mazaroca. Normalmente para hacer la madeja se hace en un palo que se llama espada, que es un palo largo con unos travesaños y se va cruzando por el palo. En este caso, como no lo tenemos, vamos a aprovechar una silla. Entonces, en la silla vamos haciendo lo que es la madeja. Hay que decir que la lana actualmente se considera un residuo animal y por el poco uso que se le está dando, pues los ganaderos tienen bastantes problemas a la hora de deshacerse de ella porque no se puede quemar, no se puede tirar a la basura y para los ganaderos está siendo un verdadero problema. Es cierto que están saliendo nuevas industrias que están aprovechándola para hacer en los invernaderos los semilleros de las plantas como aislantes y se está aprovechando ahora un poco más que hasta hace unos años. Aquí ya tenemos la madeja lista para el proceso de teñido. Para teñir se abriría la madeja otra vez y ya se pasaría al recipiente con el tinte. Normalmente se tiñe después de hacer el hilo. Después de tenerlo torcido, la madeja hecha. Se puede teñir también la fibra, pero luego sería un poco más dificultosa para hilar. Esto se lavaría, o sea, se teñiría con el agua hirviendo, luego se golpearía para que se le darían golpes contra el suelo para que se distribuya bien lo que es el torcido del hilo y se abra bien la fibra. Luego se volvería a torcer una vez seca y volveríamos a tener la madeja hecha. Si fuese para telar, se haría lo que llamamos novelos, que son el ovillo de hilo, pero con un solo cabo. Estos son dos piezas terminadas ya con la lana hilada. Esta es más fina, sería de las partes del lomo de la oveja, que se saca una hilatura más fina, y esta sería las de los costados, que se utilizaba pues para hacer las aleas o para los sacos, que es un tejido más vasto. El uso de la lana se mantuvo hasta mediados de 1900, donde ya al entrar otras fibras que eran más suaves, ya que la lana del país es bastante áspera, fue decayendo y se quedó pues un poco estancado. Actualmente se sigue utilizando pues para hacer mochilas, bolsos. La ropa tradicional sí sigue usando el tipo este de lana para hacer sobre todo las faldas, para hacer los fajines, las polainas, y también se utiliza para hacer lo que es el fieltrado de lana, que es algo que está más en auge.